Bueno amigos, el día de hoy les traigo un nuevo video sobre la Stripe. Ya hemos grabado dos videos, un video sobre la norma ISO 27001 y el otro video de la norma ISO 27002. Ahora vamos a centrarnos en la palabra Stripe. Vamos a explicarla, pero para eso vamos a dar una breve explicación antes de pasar al punto principal de este video, ya que es necesario tener unos conceptos claros antes de entrar en materia para explicar el concepto. Bueno, modelo de amenazas, una técnica del análisis de gestión de riesgos asociados al software y aplicaciones. En la actualidad, el software inseguro, uno de los retos más grandes en lo que refiere a la seguridad. Nuestras estadísticas muestran que el 55% de los sitios presentan problemas, vulnerabilidades graves con tendencias al aumento. Se estima que las vulnerabilidades han ido en aumento en un 9% en los últimos años, debido a que las empresas exigen ciclos de lanzamiento de aplicaciones más rápidos, dejando a veces un lado lo referente a la comprobación de seguridad. Por esa razón, cada día se hace más importante el pensamiento del desarrollo de software seguro. Está sentido la comprobación de software seguro. En este sentido, la comprobación ocular de seguridad ha demostrado ser un elemento clave para cualquier organización que necesite confiar en el software que produce o usa. En la actualidad se pueden encontrar diferentes iniciativas cuyo objetivo se centra en la búsqueda de lucha contra la causa de software inseguro, dentro de las cuales se destacan Microsoft SL, BSIMM, Security in Model, SL, System Security Engineering Capacity Model, OWASP Open Web Application Security Project. Para entidades proporciona diferentes herramientas, documentación y estándares. Sistemas seguros. Segundo, sistemas seguros. Normalmente el software hace parte de un elemento más grande de un sistema. Es por ello que la ingeniería de los sistemas ha evolucionado, elaborando publicaciones y técnicas orientadas a la construcción de sistemas seguros. Todo esto ha conformado la ingeniería de sistemas seguros, una disciplina que trata sobre la construcción de sistemas que deben permanecer funcionando como se espera ante presencias de ataques, errores del sistema o errores humanos. Las etapas de ingeniería involucradas en la construcción de sistemas seguros son el desarrollo de requerimientos de seguridad, el desarrollo de diseños de sistemas seguros, la integración de componentes, las pruebas de sistemas y subsistemas. A desarrollos de requerimientos de software seguro. En el desarrollo de software se conoce en gran mayoría de los problemas de seguridad proviene de la especificación inadecuada o inexacta de los requerimientos o en una mala interpretación de los mismos. Comúnmente los requerimientos para la funcionalidad de seguridad son los confundidos con los requerimientos para el software seguro. Los primeros incluyen las funciones que ponen en práctica las políticas de seguridad en las aplicaciones, por ejemplo, funciones de control de acceso, identificación, autenticación, autorización, funciones que realicen el cifrado y el descifrado, gestión de claves, etc. Se conoce también como requerimientos de servicios de seguridad. Por otro lado, lo que según afecta directamente en la probabilidad de que el software en sí mismo es seguro, busca asegurar que el sistema permanezca funcionando correctamente incluso cuando se encuentre bajo amenaza. De igual manera, esta orientación a la reducción o eliminación de vulnerabilidades se conoce como objetivos de seguridad. Durante la obtención de requerimientos se debe recolectar información relativa a la seguridad como lo son: determinar y valorar los activos definiendo
que va a proteger activos tangibles o intangibles, determinando su valor económico y no económico, determinando los actores dueños de los datos, determinados los casos de uso y roles de cada actor. Determinar los requerimientos legales y de negocios, restricciones legales de negocios, requerimientos de auditoría y no repudio, políticas de seguridad. Determinar las amenazas sobre los activos identificados, su probabilidad de ocurrencia y la política de manejo. Definir la arquitectura del sistema entendiendo cómo se integran los mecanismos de seguridad. Con el sistema, cómo se maneja la confianza, cómo se comparta el sistema frente a un ataque. B. Desarrollo de diseño de sistemas seguros. En el diseño de sistemas seguros se debe incorporar varios elementos claves de diseño para orientar la identificación de vulnerabilidades típicas de sistemas. Por ejemplo, el diseño de protocolos de seguridad, el diseño de control de acceso, contraseña, el control de publicaciones en sistemas distribuidos, el control de concurrencia, la tolerancia a fallos y la recuperación de fallos. Algunos son asociados a aspectos funcionales, pero existen otros que no están directamente relacionados con la funcionalidad de la seguridad. Para el diseño detallado se puede identificar patrones de diseño, así como existen patrones de diseño para problemas recurrentes de sistemas de información. Existen también patrones de diseño de seguridad que son esencialmente la puesta en marcha de buenas prácticas. C. Desarrollo de pruebas de sistemas seguros. Las pruebas para recubrir defectos de diseño normalmente son difíciles de desarrollar. Estas deberían estar orientadas a la construcción de casos de prueba basados en la simulación de un ataque, el conocimiento de software, hardware típico, además de otros tipos de defectos de sistemas. En estas pruebas podría llegar a encontrar la siguiente información: caso de mal uso y caso de abuso, reportes del análisis de árbol de amenazas, modelos de amenaza, modelos de política de seguridad, objetivos de seguridad, requerimientos de seguridad del sistema. 3. Categorías y fuentes de amenazas. Continuamente se observa que los ataques orientados a explorar vulnerabilidades de software han aumentado considerablemente a causa del aumento de servicios accesibles a través de Internet o dispositivos como teléfonos móviles. Idealmente se espera que las aplicaciones funcionen continuamente sin interrupción. Sin embargo, las amenazas a este funcionamiento son numerosas y vienen dirigidas desde directas fuentes. Bueno, aquí tenemos una tabla donde dice que categorías de amenazas, donde tenemos por un lado categorías de amenazas, descripción y priorización comprometida. Por ejemplo, tenemos ahí sabotaje. En descripción, la ejecución del software suspende a terminar y su funcionamiento degrada. Prioridad comprometida, disponibilidad. Cambio de versión. El software ejecutable se modifica, que no vaya a ser bulla o yo. El software ejecutable modifica intencionalmente, cambio o corrupción de sustituye para no autorizada. Integridad. Interrupción. Una entidad no autorizada accede al software. Control de acceso. Descubrimiento. Se revelan aspectos tecnológicos del software por infidelidad. La anterior tabla referencia a las categorías más comunes de las amenazas: descripción y propiedad comprometida. Fuente. La fuente que inició como se explica este documento fue aplicar el modelo de amenazas para incluir seguridad en el modelo del sistema. Dentro de las principales fuentes de ataques se encuentra ataques externos, personas maliciosas que implementan abusos
intencionalmente abusan del software. Usuarios no maliciosos que intencionalmente emplean mal uso del software, sea porque encuentran limitaciones para obtener lo que están buscando o simplemente por curiosidad sobre cómo el software podría responder ciertas entradas o acciones. Usuarios benignos que por casualidad entran generalmente en un malentendido, incluyen una entrada o realizan una acción que emula un patrón de ataque, incidentes, accidentes, y bien son involuntarios, su resultado es el mismo que el ataque intencional. Cuarto, ciclo de vida de desarrollo de software seguro. Existen diferentes definiciones acerca del aseguramiento de software. Aseguranza establecido por diferentes entes u organizaciones, pero todas ellas presentan un criterio común: un criterio común de seguridad. Se debe presentar durante todo el ciclo de vida de desarrollo de software. Un software seguro es diseñado, implementado, configurado y operado buscando que cumpla algunas características esenciales, tales como que contiene operador en presencia de ataques, aísle o mitigue el daño y se recupere lo antes posible. Pero exactamente, ¿qué es el ciclo de vida de desarrollo seguro? Como bien se conoce por sus siglas SDLC, la fase conceptual de un ciclo común de construcción de software está compuesta por definir, diseñar, organizar, implementar y mantener. El SDLC busca la integración de componentes de seguridad en cada una de estas fases con el objetivo de lograr asegurar un programa de seguridad rentable y exhaustivo. Técnicas de comprobación. Durante todo el SDLC existen diferentes técnicas de comprobación que pueden ser implementadas con el fin de validar la seguridad con la construcción de las aplicaciones. Cada una de estas contiene una serie de ventajas y desventajas que presentamos a continuación. Entonces tenemos ciclo de vida de desarrollo de software. Definición y diseño, inspección y revisión de manuales, modelo de amenazas, revisión de código, pruebas de definición de diseño. En este tenemos inspección y revisión manuales y modelo de amenazas. En desarrollo, revisión de código, implementación y mantenimiento, prueba de instrucciones. El técnica de comprobación utilizadas en las fases del ciclo de vida se desarrollo de software seguro SDL, fuente el autor. Bueno, y seguimos con el cuarto, que es modelo de amenazas y cuál es su finalidad. El modelo de amenazas de una técnica de comprobación cuyo objetivo es ayudar a identificar y planificar de forma correcta la mejor manera de mitigar las amenazas de una aplicación mediante un enfoque moderno de análisis de gestión de riesgos y la implementación de medidas o controles que contribuyan a mejorar la seguridad. Esta técnica tiene como principales ventajas la aplicación durante una etapa temprana del SDLC y más allá de que su implementación es relevante, nueva estado despertando gran interés. En la actualidad, Microsoft es uno de los principales impulsores de esta técnica, aplicando su visión y proporcionando diferentes tipos de enfoque y herramientas. Otras entidades como por ejemplo OWASP y expertos reconocidos en la empresa de seguridad a nivel internacional opinan de la iniciativa se encuentra muy bien encaminada. Básicamente esa técnica consiste en revisar el diseño o la arquitectura siguiendo una metodología
una metodología que ayude a identificar, corregir los problemas de seguridad actuales o futuros. La idea es que los diferentes actores que participaron en la construcción de una aplicación, como los desarrolladores, testers, gerencia, administradores de sistemas, consultores y auditores, intervengan en el proceso de identificación de posibles amenazas, poniéndose en el papel de un atacante y tomando actitud proactiva frente a estas. La relación de un modelo de amenazas ayuda a identificar y cumplir los objetivos de seguridad cada entorno, facilitando la clasificación de tareas con base en el nivel de riesgo resultante. Quinto, consideraciones y atender cuentas. Es importante tener en cuenta que un pequeño fallo de seguridad puede llegar a comprometer todo el sistema. Por eso el modelo de amenazas debe apuntar a seguir una metodología que esté en constante evolución. Gracias a esto se puede identificar y mitigar el mayor número posible de amenazas y vulnerabilidades en esta fase temprana del ciclo de vida de desarrollo de software. El modelo a implementar debe ser capaz de identificar amenazas potenciales, así como las condiciones necesarias para que un ataque se logre llevar a cabo con éxito. Facilitar la identificación de las vulnerabilidades que, una vez eliminadas o contrarrestadas, pueda llegar a mitigar las posibles amenazas. Proporcionar información relevante sobre cuáles serían los controles más eficaces para contrarrestar un posible ataque y cómo prevenir las consecuencias de estos. Transmitir la gerencia la importancia de los riesgos tecnológicos en términos de impacto de negocios. Facilitar la comunicación y promover una mejor concienciación sobre la importancia de seguridad. Simplificar la posterior utilización mediante el uso de competentes reutilizables. Octavo, metodologías para modelo de amenazas. En la actualidad existen diversas metodologías para el modelo de amenazas, las cuales intentan ayudar en la mediación y mitigación de los riesgos implícitos durante el desarrollo de software. Dentro de las más conocidas se encuentra Einstein Analysis and Modeling, Microsoft. Coras Consultative Objective Risk Analysis System, RAIC, Practical Trail Analysis. Noveno, Asset Stage Analysis y Modeling. Para el presente documento se ha escogido la metodología Asset Stage Analysis and Modeling establecida por Microsoft, la cual está basada en una combinación de ideas propias y cuya metodología ha ido evolucionando y recogiendo ideas de diversos enfoques. En sus primeras versiones se buscó construir un árbol donde se mapeen los principales vectores de ataques y se pueda cruzar con las amenazas para posteriormente clasificarlas, de tal manera que sea posible priorizar las acciones necesarias para mitigar los riesgos. Desde el punto de vista un posible ataque, se trata de identificar los puntos de entrada de la aplicación, los activos a proteger, los diferentes niveles de confianza. Se establece el nivel de seguridad del sistema mediante casos de uso, conocimiento de distintas dependencias, utilizando modelos del sistema. Se determina cuáles son las amenazas, se identifican las amenazas, se analizan, se clasifican, se identifican las vulnerabilidades a las que se ve expuesto el sistema. Décimo, etapas de modelo de amenazas. Para llevar a cabo exitosamente el modelo de amenaza, el modelo de referencia indicado por Microsoft divide el proceso en 5 etapas esenciales. Etapa 1. Conformar un grupo de análisis de riesgo.
Se trata de conformar un equipo de trabajo responsable de llevar adelante el modelo. Entre sus actividades principales se encuentran identificar los objetivos de seguridad, determinar los objetos, ayudarán a clarificar y cuantificar el esfuerzo que se debe dedicar en las actividades subsiguientes. Crear una descripción general de la aplicación, con lo cual se trata de identificar los actores y características más importantes que interactúan con la aplicación. Esto con el fin de lograr reconocer cuáles podrían llegar a ser las amenazas más significativas. Etapa 2. Descomponer la aplicación e identificar componentes claves. Se trata de conocer las arquitecturas de la aplicación y descomponerla, con el objetivo de identificar las principales funcionalidades y los módulos susceptibles a provocar un mayor impacto en la seguridad, vulnerabilidades conocidas. Lo realmente importante en esta etapa del DFD, diagrama de flujo de datos, como se señala, una imagen vale más que 1000 palabras y en un diagrama puede obtener suficiente información fundamental. Una DFD es un diagrama de flujo normal, es un diagrama que muestra los flujos de datos entre los componentes de la aplicación para entender de manera más clara las diferencias que establece. Un ejemplo que contiene un diseño erróneo es de un DFD. Para el cajero automático de un banco, si se observa, este presenta un diagrama de flujo común que produce todo el proceso. Mientras un DFD comúnmente comienza con un diagrama de contexto acompañado de todos sus componentes y todas las entidades externas con las que se comunica la aplicación. Un ejemplo para el cajero automático del banco podría ser el siguiente. Lo ideal es descomponer el diagrama de uno o más de n niveles utilizando un mayor detalle. Esta descomposición puede ser tan básica o compleja como se desee, aunque siempre se recomienda utilizar algo simple. Un diseño con mucho detalle puede llegar a ser muy difícil de interpretar. En el diseño anterior se puede identificar a HUNTs, el cual es una manera corta de señalar autenticación de usuario, y AUTS, que indica autorización de usuario. Dentro de la sintaxis establecidas se muestran los rectángulos, representan las externas de aplicación. El proceso no se estudia en el modelo de amenazas, están etiquetadas por nombres. Los círculos representan las subcomponentes de componentes principal de procesamiento de datos. Contienen tanto datos de entrada como salida. Estas están etiquetados por verbos. Doble círculo representa componentes que se van a convenir en diagramas más detallados. Doble líneas representan almacenes de datos físicos o lógicos a los cuales se accede desde los componentes del modelo de amenazas. Estas líneas pueden tener flujos de datos que entran, salen o ambos están etiquetados por nombres. Flechas representan los flujos de datos que entran y salen de los componentes y entidades externas. Estas flechas tienen un único sentido. No se pueden utilizar doble flecha. Estas etiquetas por nombres. Líneas con puntos representan los límites de confianza, los límites de la máquina, los límites de procesos, entre otros. Estas etiquetas por nombres. Los círculos deben tener datos que entran y datos que salen, ya que su propósito es procesar una entrada y producir una salida. Si en el diseño se tienen círculos que únicamente aceptan entradas o reparten datos, lo mejor es modelar este como un almacén de datos o como componente externo. Los componentes dentro de DFD también se pueden clasificar por colores. Rojo, componentes que no son de confianza, únicamente los rectángulos, líneas y líneas dobles pueden utilizar este color.
Los círculos no pueden ser de este color. Verde, componentes de confianza. Cualquier tipo de objeto dentro del diagrama puede tener este color. Azul, componentes que están siendo modelados únicamente, los círculos pueden ser azul. Naranja, componentes en confianza parcial, aplica únicamente para rectángulos y líneas. Tercero, C, etapa 3, determinar las amenazas de cada componente de la aplicación. En esta etapa se trata de adoptar el punto de vista del ataque basándose no solo en las características propias de su componente de la aplicación, sino también en la interacción con otros componentes. Para esta etapa, de acuerdo con el modelo propuesto por Microsoft, se encuentra el modelo de clasificación STRIDE. Método de clasificación STRIDE. Este término es el acrónimo de Spoofing Identity Tampering with Data, Repudiation Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege. Para seguir este método, STRIDE se descompone el sistema de diferentes componentes seguido de análisis, cada uno con el objetivo de comprobar si es susceptible de sufrir amenazas. Después de proponer acciones que traten de mitigar, y se repite el proceso hasta llegar a una situación cómoda con las amenazas restantes. Shopping Identity, suplantación de identidad. Estas categorías de amenazas se indican básicamente que los usuarios no deberían ser capaces de hacer pasar por otros usuarios. Es importante enfocarse en un acuerdo sistemas de autenticación y poner mucha atención en los temas del uso de sesión con el fin de evitar robos por medio del uso de estos. Tampering with Data, manipulación de datos. Por la llegada de metodologías de desarrollo de softwares ágiles, es habitual que con el fin de cumplir con los tiempos se sacrifique la implementación de las medidas de seguridad. Una de las primeras medidas preventivas que suelen sacrificar es el filtrado y la validación de los datos enviando y recibiendo a los usuarios de la aplicación. En el caso específico de las aplicaciones desarrolladas para entornos web, se pueden dar de manera de ejemplo las vulnerabilidades conocidas tales como la inyección de sentencias SQL o XSS en general. En aquellos casos en los que las aplicaciones proporcionan al usuario datos que no son obtenidos directamente de la propia aplicación, se realiza algún tipo de cálculo con ellos y posteriormente se almacenan teniendo en cuenta que estos datos pueden ser susceptibles de una manipulación efectuada por un usuario malintencionado que disponga de las herramientas adecuadas. Repudio. En esta categoría se trata de establecer un nivel adecuado del seguimiento de las acciones realizadas por los usuarios de la aplicación. Con el fin de evitar que aparezcan situaciones no deseadas, se debe intentar garantizar el no repudio de los usuarios. Cada aplicación, sobre la base de su funcionalidad, característica y entorno, presentan diferentes riesgos y por lo tanto las medidas de riesgo de las actividades que son efectuadas sobre los usuarios serán también diferentes. Se debe resaltar que no serán las mismas medidas de seguimiento y de registro en una aplicación que efectúan operaciones de compra y venta que en otras manera un simple gesto de contenidos. Por ejemplo, una aplicación que permite a sus usuarios efectuar operaciones compra y venta de acciones en bolsa debería ser muy estricto en el manejo y almacenamiento de los registros. Aunado a ello, no se puede dar el lujo de perder rastro de ninguna operación realizada. De no ser así y de producirse un error durante el transcurso de las operaciones, cualquiera de las partes involucradas podría salir perjudicada. Si se imagina que se produce un error
produce un error en una transacción, por ejemplo en la venta de las acciones del usuario X, y esta fuera realmente causada por error del mismo usuario en el momento de efectuar una acción de manera errónea, aquel posible trataría de impulsar el inconveniente indicando que fue originado por un error en el sistema. Si la entidad responsable de la aplicación le es imposible verificar de cuál de las dos situaciones se trata, es poco probable pero posible que deba terminar asumiendo la pérdida económica. Información discourse, revelación, información. La existencia de vulnerabilidades en una aplicación que permite extraer información sensible es un factor claro del riesgo. Es un claro factor del riesgo que en ocasiones puede derivar de pérdidas económicas, así como también en la disminución de la confianza y reputación de caras posibles ya existentes usuarios, clientes, proveedores o inversores. Por ejemplo, el uso inseguro de memoria USB compartida que facilite la obtención de credenciales, obtención de un listado de usuarios o correos electrónicos válidos, envío de spam, obtención de información que facilite la identificación del entorno, sistemas, aplicaciones y en general cualquier información que pueda facilitar la tarea a un atacante, proporcionando detalles del funcionamiento. De la propia aplicación, sistema o del usuario que favorece su explotación. Name of Service, denegación de servicio. A la hora de diseñar una aplicación o en el momento de añadir una nueva funcionalidad, es conveniente evitar aquellas situaciones que puedan devengar de la ejecución de un ataque de denegación de servicio. Por esta razón se convierte en proporcionar el uso racional de los recursos con los que interactúan aplicaciones ya se evitando cálculos complejos, búsquedas intensivas o el acceso a inserción de archivos de gran tamaño a usuarios no permitidos. Elevation of privilege, elevación de privilegios. En este caso, de que la aplicación o el sistema proporcionen diferentes niveles de privilegio en función de los distintos tipos de usuarios. Todas las acciones que lleva el uso de privilegios deben ser filtrados a través de un mecanismo adecuado de autorización. Este método de validación de los privilegios deberá ser suficientemente robusto para impedir un posible escalamiento de privilegios. Para almacenar los datos que se van recolectando, se puede utilizar como ejemplo la siguiente tabla. Categoría: manipulación de datos. Descripción: inyección comandos SQL. Objetivo de amenaza: componente de acceso de base de datos. Nivel de riesgo: técnicas de ataque. El ataque introduce comando SQL con el campo usuario utilizando para formar una sentencia SQL. Contramedidas: filtrar el contenido del campo usuario utilizando un procedimiento de almacenamiento que utilice parámetros para acceder a la base de datos. Lo ideal es aplicar cada una de las categorías de STRIDE para cada componente de FD de manera repetitiva en busca de posibles amenazas.